¿qué son los dones de revelación? Son los que imparten poder para saber de forma sobrenatural. Poder para saber de forma sobrenatural. Dan un conocimiento especial, un conocimiento que a ningún hombre podríamos llegar a tener si no fuera por medio del Espíritu Santo. Y estos son para saber de forma sobrenatural. Y estos son tres. Son palabra de ciencia, palabra de sabiduría y discernimiento de espíritus. De espíritus, sí. Vamos a fijarnos bien, muy bien, Paco, en la forma en que lo ponen las Escrituras. Fijaros, no dice el don de ciencia, no, el don de palabra de ciencia. Ahora veremos por qué. El don de palabra de sabiduría. Cuando dice palabra es por algo concreto. Y luego dice discernimiento de espíritus. A veces decimos discernimiento de espíritu. Fijándolo bien como si fuera solamente para discernir los espíritus malos. Y no, habla de espíritus. Hay muchos tipos de espíritu. El hecho de que sea en plural, acordaros cuando veíamos en introducción bíblica, Dios inspira cada palabra como tiene que ser. Entonces, porque el hecho de que sea singular o plural o tenga una palabra anterior, tiene un porqué. Luego lo veremos. Estos son los dones de revelación. Palabra de ciencia, palabra de sabiduría y discernimiento de espíritus. Después están los dones de poder. Si la revelación te da un poder especial para conocer, para saber, en este caso, los dones de poder imparten poder para actuar. Imparten poder para actuar en forma sobrenatural. Poder para actuar en forma sobrenatural. Y son estos tres: el don de fe, Herminia, si en algo te pierdes, no me importaría que me lo preguntes, pero también lo tienes, bueno, pues estás chiquitito. Ahí también está, sí se ve chiquitito. No lo veo muy bien. Bueno, pues nada, tú me preguntas. Don de fe, operaciones de milagros y dones de sanidades. Fijaros también que en este caso es plural. Por ejemplo, es significativo no dice el don de sanidad, sino dones de sanidades. Dones de sanidades. Luego explicaremos el porqué. Y en tercer lugar, los dones de expresión. Dones de expresión son los que imparten poder para hablar en forma sobrenatural. Imparten poder para hablar en forma sobrenatural. Son estos tres: profecía, géneros de lenguas. Fijaros que no dice lenguas, sino géneros de lenguas. Hay variedad dentro de estas lenguas. E interpretación de lenguas. Profecía, géneros de lenguas e interpretación de lenguas. Entonces, ahora ya, yo creo que hasta para aprendérselo, bueno, seguramente os sabéis la lista de los 9 dones, pero si no, hasta incluso para enseñarlo a veces cuando ves a niños en escuelas dominicales, el hecho de meterlos en estos 3 grupos te facilita el aprenderlos. Revelación, nos dan un conocimiento especial, un saber. Palabra de ciencia, palabra de sabiduría y discernimiento de espíritu. Los dones de poder te dan un poder especial para actuar, no para conocer, sino para actuar. ¿Cuáles son? Fe, operaciones de milagros y dones de sanidades. Y el último, los dones de expresión, quizá los más vistos o los que más ejercitamos, ¿no? O se ejercen en las iglesias. Profecía, interpretar, ahí. Bueno, no, aquí sí que importa el orden. Géneros de lenguas e interpretación de lenguas. Ahora entonces, teniendo claro
cuáles son los dones del Espíritu, los dones que nos da la tercera persona de la Trinidad, vamos a ver cada uno de ellos lo que quiere decir. Bueno, aquí dice, vamos a tratar de, aunque en forma resumida, por supuesto, exponer algo sobre la naturaleza de cada uno de estos 9 dones. Los trataremos en el orden en que los hemos mencionado en la clasificación anterior. Si os fijáis en la Biblia, los clasifican de otra forma, o sea, no de otra forma, simplemente ves, si palabra, sabiduría y ciencia van juntos, pero luego ya viene fe, sanidades, milagros, o sea, vamos a clasificarlos en la forma de los 3 grupos. Los trataremos en el orden en el que los hemos mencionado en la clasificación anterior. Palabra de ciencia. Fijaros como os he dicho anteriormente, estos son los dones de revelación. Son la palabra de ciencia, que es lo que te da, que es lo que da al que... Bueno, ¿cómo lo definiríamos? Os dicto lo que yo tengo. La palabra de ciencia es la expresión de hechos, que solo pueden ser conocidos, expresión de hechos que solo pueden ser conocidos mediante la revelación de Dios. Hechos que solo pueden ser conocidos mediante la revelación de Dios. O sea, da al hombre un conocimiento especial, una ciencia, un conocer especial. Fijaros, esto sería, ¿os acordáis en la introducción bíblica cuando hablábamos de las Escrituras? Que todas son inspiradas por Dios, pero hay unas partes que no es inspiración sino revelación. ¿Por qué? Porque son hechos que el Espíritu Santo, o sea, ha dado la sabiduría al hombre, la revelación al hombre de saber, porque él no estaba presente, él no podía saber de otra manera si no fuera por una revelación especial. Con esto ocurre lo mismo, con la palabra de ciencia. Es cuando un hombre expresa hechos que solamente, que él no puede conocer porque a él le haya dicho o porque él conoce, no, solamente puede conocerlos él por medio de la revelación del Espíritu. Generalmente son a personas, bueno, pueden ser a varias cosas. Y no sé si habéis visto alguna vez este don realizándose, es impactante el ver cómo a lo mejor pues aquí hay una persona que el Señor te dice que tal, y está describiendo claramente algo que la persona se queda porque nadie más que ella sabe eso, nadie más. Pero Dios lo revela al que tiene este don. Cuando decimos palabra, que es lo que yo apuntaba, Dios es el que tiene todo el conocimiento. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que la persona que tiene la palabra de ciencia tiene todo el conocimiento? No. Cuando habla de palabra, es algo que está hablando puntual. En un momento puntual, Dios te da la palabra de ciencia para saber en ese momento lo que tienes que decir, y a veces la propia persona que tiene este don, que lo ejercita, no sabe hacia quién va dirigido. O sea, en la ciencia está el saber lo que hay, pero no necesariamente saber hacia quién va. Solo la persona que lo recibe sabe que va hacia él. En otras ocasiones puede que sí, que el que tiene este don sepa hacia la persona a la que va dirigida. Entonces queda esto claro. Habla de palabra porque es algo puntual en el momento que Dios lo da, no es que la persona que lo tenga toda la sabiduría de Dios, no, solamente en ese momento. Y la ciencia es la revelación, es por revelación, es algo que nadie puede conocer sino porque el Espíritu Santo se lo revela. El siguiente es palabra de sabiduría. El hecho de la palabra, vamos a lo mismo. La persona que lo ejercita no es que tenga la sabiduría divina, pero en ese momento puntual sí que la tiene. La sabiduría, bueno, os dicto también, como he dicho antes. El don de sabiduría faculta para utilizar sabiamente
el conocimiento. Faculta para utilizar sabiamente el conocimiento. Mirad, la ciencia, la palabra de ciencia, hay dones, vamos a verlo después en la relación de los dones, que actúan juntos. El que tiene un don necesariamente, a veces puede ser entre dos personas, pero necesariamente tiene que ir acompañado del siguiente. Entonces, la ciencia da el conocimiento, pero la sabiduría es ese conocimiento en acción, ¿vale? Faculta para que, como os he dicho, esa ciencia, esa sabiduría que Dios te ha dado, o sea, esa sabiduría no, esa ciencia, ese conocimiento, esa revelación que Dios te ha dado en ese momento, por la sabiduría, se ejercite ese don, ¿vale? Ese don opera por medio de la sabiduría, ¿me entendéis lo que quiero decir? Entonces, la ciencia es el conocimiento y la sabiduría es el conocimiento en acción. El don de fe, ahí, el de discernimientos de espíritus. Bueno, aquí como he dicho antes, habla en plural, discernimiento, o sea, te hace conocer, discernir, saber. Es un conocimiento sobrenatural acerca de la naturaleza de los espíritus. Conocimiento es un conocimiento sobrenatural acerca de la naturaleza de los espíritus. Y aquí acerca, no pasa nada, Herminia, acerca de la naturaleza de los espíritus. Y cuando decimos espíritus, sabemos que hay espíritus de todo tipo. Bueno, vamos a distinguir los buenos y malos. Luego ya dentro de los buenos o los malos, ¿vale? A veces pensamos que si tengo discernimiento de espíritu es aquel que ve demonios siempre, por todas partes. No necesariamente. A veces en un momento dado poneros un culto en el que haya un avivamiento especial, puede ser el que tiene discernimiento de espíritu, saber realmente si es el espíritu el que se está moviendo o es la carne. ¿Sabéis a lo que me voy a referir? Entonces, el discernimiento de espíritu no solamente está discerniendo eso. A veces te pueden venir, cuando tú estás al frente en un liderazgo o algo, personas que te la quieren colar, ¿cómo se dice? Con una falsa apariencia de oveja y es un lobo. El saber discernir, el discernimiento de espíritu es algo muy necesario. Yo creo que todo creyente, en un momento dado, esto ya es cosecha mía, ¿vale? Una cosa es el don y otra cosa es que como hijo de Dios, si tenemos una búsqueda constante en sus cosas, Dios nos capacita para en esa vivencia que tenemos día a día, podamos en nuestro día a día discernir pequeñas cosas. Cuando hablamos de don ya es algo más a lo grande, ¿no? Por decirlo de otra manera. Pero en el discernimiento de espíritus, por eso es que lo pone en plural. Es lo que te da ese conocimiento sobrenatural que cualquier hombre no puede ver o puede equivocarse, pero te da esa sabiduría especial para saber, este espíritu es malo. Ahí es donde entraría un exorcismo, ¿vale? Un reprender. O este espíritu que parece ser bueno, no, hay que cortarlo, esto es la carne. O esto tiene una apariencia de santo y no lo es, ¿vale? Estas cosas son las que entrarían dentro de esto. Entonces estos tres son los que hemos visto como los dones de revelación. Nos dan un conocimiento especial, tanto la ciencia, la sabiduría y el discernimiento. Ahora vamos a los de poder. Los de poder, pues eso, son los que dan poder para actuar. Y el primero que pone es el don de fe. Y aquí hay que distinguir, en cuanto a la fe, no se está refiriendo a la fe que salva, a la fe que cada uno de nosotros en el momento de la salvación hemos dado ese paso de fe, de creer en el Hijo de Dios. Tampoco se está refiriendo a la fe que como hijos de Dios tenemos que tener en nuestro diario vivir. Pues Dios suplirá, o Dios va a sanar, o el Señor me va a ayudar. O sea, nuestra vida constante es una vida en la que la fe tiene que estar, es nuestro apoyo, andamos y vivimos por fe. Pero esta es la fe de cualquier cristiano, o que cualquier cristiano deberíamos tener.
A veces esa fe está más en alto y otras veces la tenemos más en bajo, pero a veces digo, estoy pasando por una crisis de fe. Es verdad, a veces nos pasa, pero esa no es la fe como don. La fe como don, ponerlo así, es una fe especial que ordena y sucede. Por eso está dentro de los dones de poder, que decíamos que eran los que dan poder para actuar, o sea, ordena y sucede. ¿Qué ejemplos podríamos poner aquí? Josué, cuando le dice al sol que se detenga. Sol, detente, y la luna, lo mismo. Es esa fe que ordena y que suceden las cosas. Es la fe que utilizaríamos, y me adelanto, en un exorcismo, como he dicho antes. Aquí operarían estos dos dones, aunque sean de categoría diferente. El don de discernimiento de espíritu, en el caso de discernir que una persona está poseída, no sirve solo el discernirlo, tiene que estar acompañado del don de fe, que es el don que a la hora de actuar va a hacer que ese demonio salga, porque va a ordenar y va a suceder. Entonces el don de fe es este don, no el que es la fe que salva, no la fe que tenemos que tener todos los creyentes y tiene que ir en aumento, sino es la fe como don, que en un momento determinado da esa palabra con la autoridad que solo el Espíritu Santo te puede dar, y eso sucede. El don de operaciones de milagros. Este es el que faculta para ejecutar hechos milagrosos. Faculta para ejecutar hechos milagrosos.